día más que se va colando de contrabando aquí en Radio La Luna, el Palomar, en nuestro programa La Brújula. La Brújula, hoy a cargo no de Mario Masitelli, sino de sus dos compañeros de fórmula, ¿sí? Daniel Pérez, que me acompaña aquí al costado. Buen día, Daniel. Y mi nombre, que es Daniel de Abrantes. Bueno, bienvenidos. Este es el programa 361 de La Brújula. Saludos a nuestros queridos oyentes, a los oyentes de la radio La Luna M1140, a los que nos siguen por la página web de la misma radio, a quienes nos siguen por Facebook y las aplicaciones, a aquellos que nos ven a través de YouTube del canal La Brújula en la Luna. A todos ellos, muy buenos días, ¿sí? Y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días también y saludos a nuestro operador estrella, que es el capitán Beto Perdomo. Te trajiste una hinchada flojita hoy, Beto. Bueno, saludos a Miguel Pascuale, creador de la incubadora del nuevo multimedio. Saludos a Florencia Vidiberri, realizadora de los flyers que ayudan a nuestra difusión. Y saludos especiales a quienes nos replican este programa en el interior. Mónica Colunga, de Corrientes, Radio Fénix, FM 92.1, allá sobre los márgenes del Paraná, y a los amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza en las alturas de Uspallata, Mendoza, Radio La Paquita, FM 88.9, que nos permite también inundar con nuestras voces los Andes mendocinos. De este a oeste. De este a oeste, sí señor. Y saludos, por supuesto, a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre nos apoya en nuestro quehacer aquí en la radio. Para aquellos que quieran llamarnos, les recordamos el teléfono de la radio, que es 44 43 7424, ¿sí? Y ya vamos a ir metiéndonos en este primer día de semana, ¿sí? Con las noticias y con las notas que tenemos preparadas para nuestros oyentes. La primera nota va a ser con alguien que ustedes conocen y que es la voz permanente de este programa, que es Mario Masitelli, que lo vamos a invitar a que desde la costa, que es donde está en este momento, se sume a este programa. Pero mientras Beto hace esa conexión, no sé, Dani, ahí nos está pidiendo Beto un segundito. Les cuento algo que después lo voy a desarrollar un poco más en detalle. Ayer tuve la suerte de ir a ver un terrible, hermoso concierto que dio Jorge van der Mole en el Conex, y que es para mí uno de los grandes trovadores de la Argentina. Pero después le vamos a contar más en detalle sobre lo que fue ese concierto. Ahora lo tenemos a Mario en línea. Mario, ¿qué tal? Buen día. Hola Daniel, a los dos, Daniel, ¿cómo les va? Bien. Acá andamos, bien, tratando de que la brújula nos marque correctamente y no chocar el barco. Sí, con toda seguridad, vamos a ir en la dirección correcta. Yo les cuento que estoy acá en Valeria del Mar, el día amaneció muy lluvioso, con bajas temperaturas, viento que viene del mar, nosotros estamos a 200 metros del mar, y bueno, así que es un día proclive a que uno quede adentro de la casa y salga muy poco. Vamos a ver
si mejora después del mediodía y podemos caminar un poquito por la playa, cosa que hemos hecho todos los días desde que hemos llegado aquí, y la verdad que hay pocas cosas más lindas que disfrutar la naturaleza, la bravura del mar, lo lindo de nuestras queridas playas de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y seguir con la brújula. Así que yo, en fin, creo que si hoy tuviéramos que ordenar los temas más importantes, yo empezaría, como quien no quiere la cosa, con la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué les parece? Sí, nos parece bien, porque después tenemos un invitado que va también a opinar sobre el fallo sobre la causa OTESUR, así que, bueno, me parece que está muy bien. Bien, bueno, mira, el que tema tomemos acá me este parece tema. a mí me parece que el tema tiene, es decir, el asunto más importante que tiene la Argentina en por lo menos en estos días, pero que puede ser importante también hacia el futuro, es el acuerdo con el FMI. Y me parece que la carta de Cristina tiene mucho que ver con este asunto, y vamos a dejar para que el próximo invitado trate el otro tema. Yo me voy a concentrar en lo que creo que es el problema más importante que tiene la Argentina en este tiempo, y si les parece tengo un análisis pormenorizado del tema. Me parece muy bien, porque es el tema central, no solo por la carta de Cristina, sino por el tema de fondo, ¿no? Efectivamente, voy a ir primero por la carta y después vamos a ir al tema de fondo. Así que la carta de Cristina, me parece a mí que lo más importante es que dice que la lapicera no la tiene Cristina, como muchos argumentan, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, dice ella, sino la Constitución Nacional. Correcto, correcto. La lapicera la tiene el presidente de la Nación, y me parece que todas las especulaciones en torno a que el presidente es un cristino dependiente son elementos propios de la campaña político-electoral, pero que en realidad, en última instancia, el que en soledad va a poner la firma es el presidente de la Nación. De eso nadie tiene que tener dudas. Bueno, después Cristina, dándole institucionalidad al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice que hace un año atrás, un poco más de un año, el Ejecutivo envió una ley que entró por el Senado, que fue aprobada y que después fue aprobada en la Cámara de Diputados con el número 27.612, y la ley dice que dispónese que todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. Importante lo de la ley, porque entonces Cristina empieza a decir que frente a todos los que dicen que en definitiva la última palabra la tiene ella, dice no, en primer lugar, el que va a hacer el acuerdo es el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, conforme la Constitución Nacional y la Ley 27.612, va a enviar este acuerdo al Congreso. Y será el Congreso, a través de sus dos cámaras, una Cámara de Diputados con 257 diputados y otra de senadores con 72 senadores, la que resuelva. Entonces, quiere decir que es el presidente el que hace el acuerdo, conforme la Constitución, es a través de la ley que el Congreso se va a tener que hacer cargo. Y entonces dice, respecto a el bloque opositor, dice, ¿en serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Kirchner había clausurado en 2005, hoy no se hagan cargo de nada? Y entonces vuelve a decir, ¿en serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno, ahora quieren que Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal? Y
Bueno, entonces les dice, bueno muchachos, si querían hacerle perder la elección al oficialismo y ganaron la elección y ella lo reconoce, ahora se tienen que hacer cargo. Y hay finalmente una advertencia, este orden lo pongo yo lógicamente, pero hay una advertencia donde dice: nuestro país tiene el peso inédito de una deuda, también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Es decir, ahí hay una advertencia. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente que se está tratando de un acuerdo que puede condicionar la economía, el desarrollo social, la alimentación, la educación, la salud de los argentinos. De manera que yo diría que ahí lo que hay es un correrse, es decir, hay una oposición en la Argentina, digamos, la que ganó las elecciones, que es una oposición que no se define por sí misma, sino que se define porque es contraria al peronismo y es contraria, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Que no define nada, ser contrario no define absolutamente nada, y esto es parte del problema de quienes ganaron las elecciones sin un programa de gobierno, al igual que el oficialismo, que no tiene un programa de gobierno. Pero ¿qué dice el ahora, y esto lo digo yo, oficialismo y oposición? Dice que un proyecto de gobierno plurianual que enviará Martín Guzmán al Congreso de la Nación será lo que discutirá y aprobará o desaprobará el Congreso de la Nación, todo esto en el marco del acuerdo con el FMI. Así que bueno, a mí me parece que el tema de la carta de Cristina es que a diferencia de lo que dicen muchos medios de comunicación, que el bloque de gobierno estaría en una disputa entre Cristina y Alberto, me parece que están absolutamente en el mismo barco, y además le dicen a la oposición: ustedes también van a tener que subirse a este barco porque en la resolución de este tema va el futuro de los argentinos, y los que metieron este tema en la agenda pública son ustedes. Bien, yo creo que lo que está haciendo... Te agrego algo para que también lo comentes para nuestros oyentes, ¿no? Para que todos sepamos. No existe una salida positiva para la Argentina. No existe una mala, una menos mala y una recontra mala. Bueno, en términos de lo que se está discutiendo, y en términos de acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque ya el daño principal fue hecho al tomar este crédito que digamos nos puso en esta situación súper complicada, ¿no? Evidentemente que si Cristina llama a socializar las pérdidas es porque se entiende que el acuerdo con el fondo, a los ojos de nuestro pueblo, no estará bien visto. Lógicamente que si todo el mundo dice hay que hacer el acuerdo, finalmente la gente abombada dice, bueno, habrá que hacerlo, será inevitable que haya que hacerlo. Nosotros lo que le podemos decir a nuestros oyentes es que se puede hacer el acuerdo o puede no hacerse el acuerdo. Es decir, en principio la libertad pasa por hacerlo o no hacerlo. Si solo se pudiera hacer y no se pudiera no hacer, no habría libertad, estaríamos condenados a hacerlo, y eso es falso. Se puede o no hacer el acuerdo, pero me parece que lo primero que habría que esclarecer, y acaba mi análisis sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, lo primero que habría que hacer es determinar la naturaleza de ese crédito, porque lógicamente que no estaríamos discutiendo esto si con ese crédito hoy la Argentina tuviera el mejor sistema de salud del mundo, porque uno dice, bueno, en definitiva lo empleamos en hacer un sistema de salud, o las mejores escuelas del mundo, porque con 44.500 millones de dólares, te imaginás, tendríamos los mejores edificios, calefaccionados, refrigerados en verano, es decir, que podríamos dar clases los 365 días del año. Entonces uno tampoco discutiría
el crédito, porque el crédito habría sido empleado en cosas constructivas para la Argentina, o se hubieran hecho puentes, caminos, represas hidroeléctricas. No. Nada de eso se hizo. Se la chorearon. Macri es el responsable principal del choreo. Todos los crápulas economistas que dicen no, porque era todo mentira. Se la chorearon. Pero vayamos a la esencia del tema. En esto es muy interesante plantearse por qué, violentando todos los estatutos del Fondo Monetario Internacional, se le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares. Y después voy a hablar de los 44.500 millones de dólares. Que son los que ingresaron realmente. Claro, pero primero me quiero detener en los 57.000. Para esto voy a recurrir a una nota de Román Lechman, el periodista, con gran prestigio, donde el tipo dice que un asesor de Donald Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri a acceder a un rescate del Fondo Monetario Internacional. El asesor de Donald Trump es Mauricio Klaver, el funcionario más importante del presidente de los Estados Unidos para América Latina. Y explicó el tipo en un foro diplomático que la decisión fue geopolítica. Es decir, que le dieron el crédito stand-by a Mauricio Macri por razones geopolíticas, no económicas. ¿Y cómo es esto de la razón geopolítica? Bueno, el tipo lo dice. Donald Trump pretendía que el peronismo no volviera a la Casa Rosada, ¿sí? ¿Por qué no quería? Porque él pensaba que complicaría los planes de Donald Trump de derribar a Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces pensaban, si gana Cristina Fernández de Kirchner, porque todavía en ese momento que dan el crédito a Alberto Fernández no estaba en el escenario, si gana Cristina Fernández de Kirchner, decían los norteamericanos, se puede generar un eje populista Argentina, Venezuela y Cuba y afectar los intereses norteamericanos en la región. Entonces aquí descubrimos claramente que Macri, por pertenecer a la internacional de derecha, ¿verdad?, enfrentado, vamos a suponer, a la internacional que ellos plantean, que sería Venezuela, Cuba, supongo yo Irán, Rusia y China, vamos a suponer, entonces Donald Trump es el que genera por razones geopolíticas el crédito. Ahora bien, quiere decir que nosotros hemos recibido un crédito. ¿Para qué? Para que el peronismo no gane la elección. Te aclaro, te agrego para que la gane Mauricio Macri. Y te agrego algo más, ¿no? Ahí fogonearon todos los tenedores de los bonos argentinos, los fondos estos, el BlackRock y demás, que querían irse de la Argentina y necesitaban los dólares, ¿no? Así es. Ahora fíjate vos, punto 2. Así que el punto 1 es un tema pruebas para el punto 1. Lo dice Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. El préstamo del fondo fue un monto récord y en tiempo récord con apoyo político. Eso está claro. Nunca vi con tanta rapidez semejante magnitud y sin hacer los deberes para ver si sos merecedor o no. Vos recordá que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía que Argentina puede devolver el préstamo con poca probabilidad. Estas son palabras de Carlos Melconian. Es decir, Carlos Melconian reconoce que esto no fue un crédito de naturaleza financiera ni para el desarrollo de la Argentina, ni para... No. Fue un crédito de naturaleza política. Claramente, y la prueba más contundente, que es el punto 3 que yo me señalé, el punto más contundente de que fue un apoyo a Mauricio Macri, a la candidatura de Mauricio Macri para que no gane el peronismo, es que cuando Mauricio Macri pierde la elección, dejan de enviar el dinero. Por eso el crédito se corta en 44.500 millones de dólares,
y no en los 57.000, que era lo acordado. ¿Y cómo puede ser que si vos haces un acuerdo con la Argentina, que le vas a prestar a la Argentina 57.000 millones de dólares, porque pierde las primarias un candidato, vos vas a dejar de enviar el crédito? No era un crédito, era una contribución electoral a la candidatura de derecha de Mauricio Macri. Esta es la realidad, hecha por la presión de la propia Internacional de Derecha, donde incluso toda la información coincide que en el buró, digamos, en la dirección, en la gerencia del Fondo Monetario Internacional, los europeos se oponían terminantemente a este préstamo, pero ahí puso toda la presión Donald Trump para que le dieran a su amigo Mauricio Macri, le dieran el dinero. Ahora fíjate qué sorprendente que Mauricio Macri, que lógicamente no estaba capacitado para ser presidente de la nación, pero tampoco está capacitado para ser expresidente, porque el tipo, hace pocos días atrás, el 8 de noviembre, dice: la plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo. Palabras textuales de Mauricio Macri. ¿Cómo es esto? ¿Alguien le tiene miedo a un banco comercial le tiene miedo a la democracia argentina? Y porque le tiene miedo a la democracia argentina yo le tengo que dar plata. No, estaba claro, Mario, que acá hubo un primer movimiento que fue colocar los bonos, las LELIQ, todo este engendro que se fue desarrollando a tasas siderales, ¿sí? A tasas siderales, y después había que pasar a cobrar, y para pasar a cobrar la Argentina tenía que hacerse de dólares, y esos dólares vinieron de la mano del fondo, y se cambió una deuda, digamos, una deuda entre comillas de dudosa procedencia, ¿no? Porque esa digamos, haber armado ese mecanismo de bonos fue nefasto para el país, ¿sí? Y se cierra el broche con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, donde pasamos de tener una deuda en bonos especificables, por decirlo de alguna manera, a una deuda en dólares con el organismo más duro de las finanzas internacionales. Sí, claro. Ahora, fíjate vos que los tipos, algo que resulta absolutamente ajeno al pueblo argentino, tanto la geopolítica como los intereses de los bancos comerciales, son absolutamente ajenos al interés del pueblo argentino, pero el garante del crédito que se toma es el pueblo argentino. ¿Cómo es esto? No se entiende esto. Todo esto es una maniobra de superficie que lo hace la red internacional de la derecha, perfecto, en favor de sus mandantes, que es el capital financiero, perfecto. ¿Y por qué lo tiene que pagar el pueblo argentino? Esto yo le preguntaría a nuestros amigos kirchneristas: ¿por qué el pueblo argentino tiene que pagar esto? ¿Me pueden explicar? Si hay una contribución, para un candidato y ese candidato pierde, ¿no deberían esperar por lo menos el tiempo en que ese candidato tenga la posibilidad de ganar para cobrar? Si vos apostás por un caballo de carrera y el caballo pierde, ¿vos podés pasar a cobrar? ¿No tendrías que esperar a que ese caballo gane alguna carrera en el futuro? Ahora, si vas a la ruleta, cosa que yo no hago ni he hecho jamás en mi vida, pero si vas y apostás a un número y tenés ahí la obsesión con el número, y el número no sale, ¿pasás a cobrar? No pasás a cobrar. ¿Y por qué acá, si apostaron y perdieron, pasan a cobrar? Y no pagan los responsables, sino que pagan el pueblo argentino. Pero hay más, no me detengo acá, hasta ahí creo que la descripción está clara. Pero quiero decir que además la Oficina Anticorrupción acusó al exmandatario y su equipo económico por defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos, por irregularidades en los procedimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2018, ¿sí? Y en este manejo ilegal, fraudulento, que no pasó por el Congreso de la Nación,
Además, el fiscal Picardi pide la imputación, además de Mauricio Macri, para el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los titulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Es decir, si además nosotros estamos frente a toda esa maniobra que hemos descrito, pero además estamos frente a una maniobra de naturaleza ilegal, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? Le pregunto al gobierno kirchnerista, ¿por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? Ahora, todo esto está grabado porque sin lugar a dudas lo que sabemos es que eso es una injerencia de las potencias, en primer lugar los Estados Unidos y otras potencias, en los asuntos internos de la Argentina. Es decir, el hecho de haber apostado al triunfo de Mauricio Macri con un crédito enorme es una injerencia en los asuntos internos de la Argentina, sin lugar a dudas. Donde ellos apostaban a la reelección de Mauricio Macri. Perfecto. Ahora, si es una injerencia, ¿por qué no pierden la plata? ¿Por qué la tiene que pagar el pueblo argentino? La verdad es que es raro, porque el pueblo argentino triunfa en la elección, porque la democracia antes ganó, es decir, yo no cuestiono ninguna elección, siempre gana el pueblo argentino, gane quien gane, gana el pueblo argentino, porque las elecciones son así, ¿me entendés? Puede ganar un día Boca, otro día River, otro día Independiente, u otro día otro equipo, y uno acepta quién es el ganador. Ahora, si ganó supuestamente el sector al cual el Donald Trump, Estados Unidos, el FMI, los bancos comerciales, etcétera, etcétera, que se unieron para derrotarlo, pero fueron derrotados por el pueblo, ¿por qué ese pueblo ahora tiene que pagar ese crédito? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, ahora vayamos al tema más práctico, porque yo creo que el gobierno se hace cargo porque en el fondo hace demasiado tiempo que en la Argentina están tratando de salvar liberales, radicales, conservadores, peronistas, están tratando de salvar un capitalismo decadente que en algún momento habrá que discutir para ver cuál es su superación. Pero están tratando de salvarlo, y en esto comparte juntos, y el kirchnerismo comparte en salvar un ordenamiento que a todas luces no solo es injusto, sino que es absolutamente ineficaz. Pero bueno, como coinciden en eso, entonces el gobierno se hace cargo de esta deuda. ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, para finalizar por lo menos esta etapa del análisis, le diría que lo que pretende el gobierno es, la semana que viene ya lo vamos a saber porque van a mandar el plan plurianual, y allí estarán lo que ha conversado con el Fondo Monetario Internacional, de lo cual por lo menos no hay información al día de hoy, pero sabemos que el gobierno lo que está pretendiendo es que por los años 22 y 23, que son los años en los cuales finaliza la actual administración, no haya pagos, y que los pagos se reinicien en el año 2024. Bueno, algunos dicen, bueno, pero eso es trasladarle al próximo gobierno la deuda. Y bueno, sí, el próximo gobierno se lo trasladará al próximo, porque la Argentina, ya sabemos, vive en una deuda perpetua, donde jamás se ha investigado, jamás se ha auditado, y donde las consecuencias, lógicamente, las paga el pueblo argentino. Pero eso sabemos. ¿El Fondo Monetario aceptará que no haya pagos ahora? Después hay una serie de ingenierías financieras que no vienen al caso de analizarlas, porque sería prácticamente imposible hacerlo a través de la radio, pero donde el gobierno estaría tratando de que el impacto sobre las finanzas del país sean lo mínimo posible, y que el país pueda reconstituir un conjunto de reservas que le permitan funcionar. Un país que siempre ahora
de dólares, ¿no? Mario, siguiendo todo el análisis que haces, ¿no? Y sabiendo el Fondo Monetario a través de sus propios técnicos que este préstamo que estaban dando no se iba a recuperar, y además sabiendo que estaban vulnerando las propias normas del fondo que prohibían utilizar el crédito para defender el dólar o para permitir la fuga de divisas, como se hizo en la Argentina. Sabiendo todo eso, el objetivo del crédito, además de una cuestión geopolítica, ¿sí?, a mi juicio, tenía, digamos, el objetivo de seguir manteniendo, yo te diría que sería más específico respecto del sistema capitalista, y hablaría del sistema de saqueo, porque ni siquiera, o sea, mucha gente piensa que acá tenemos un capitalismo. El capitalismo que existe en la Argentina está años luz de lo que es el capitalismo europeo o lo que es el capitalismo en los países desarrollados. Es un capitalismo dependiente y que ha servido para que el pueblo argentino pasara del 5% de pobres al 50% de pobres, ¿sí? Y todo parece en la Argentina organizarse de manera tal de que el saqueo continúe, ¿no? Ayer no, el viernes, algo que muchas veces lo dijimos, ¿no?, que las leyes no son de quienes las promulgan, sino de quienes las sostienen, en referencia a la ley de entidades financieras, que es la piedra angular del proceso de saqueo, ¿no? Que todos se dice normalmente la ley de Martínez de Oz, pero es la ley de Martínez de Oz, es la ley lamentablemente de Alfonsín, es la ley de Menem, es la ley de la Rúa, es la ley de Kirchner, de Cristina, de Macri y de Alberto, porque nadie movió una ficha para cambiar esta situación de saqueo, ni con la ley de entidades financieras, mucho menos con el tema de la minería, que al contrario, digamos, han sido los impulsores de todo el proceso de saqueo minero, ni con ninguno de los temas estructurales que explican por qué la Argentina está como está. Así es. Ahora, bueno, ahí tenés la respuesta del capitalismo colonial, con sus matices, porque no es lo mismo el kirchnerismo que Juntos, aunque cada uno es un espectro de sectores. Lo cierto es que hay un núcleo motor que no es el mismo en uno y otro sector, pero ambos reivindican este capitalismo colonial o como se le quiera llamar, y la gran pregunta es, bueno, si alguien dijera, ustedes que defienden un socialismo democrático, ¿qué plantean frente a esto? Bueno, vamos a tomar una propuesta que han hecho por ahí, que tiene que ver con una consulta popular vinculante, de manera tal que sea el pueblo, a través de su voto, el que decida cómo se aborda este tema, y en todo caso que lógicamente, como a nadie se le ocurre que la Argentina tiene que enfrentarse contra el planeta Tierra, nadie está planteando. Pero ahí, perdóname, Mario, te pueden decir que el 90% de los que votaron opciones que van a votar por el acuerdo en el Congreso de este tema. No, la gente no votó, es decir, yo estoy diciendo que hay los grandes, una democracia que es participativa, delega los temas menores en sus representantes, pero así como el dueño de una empresa puede tener un gerente en el que delegue parte de la administración, cuando llegan las grandes operaciones, el dueño de la empresa dice, no, pará, ahí no te vas a cortar solo, ahí esa la resuelvo yo. Entonces el pueblo dice, no, esta la resuelvo yo. Si me voy a hacer cargo yo, porque ustedes no se van a hacer cargo. Pero el pueblo no dice eso, Mario, porque si no tendría que salir a las calles. No, nosotros estamos proponiendo, desde una perspectiva de democracia social, de socialismo democrático, lo que planteamos es que haya un gran debate público, que el pueblo sepa de qué se trata,
Un gran debate público donde Clarín tiene maneja más de 300 medios y donde sí, la voz de los que... Sí, claro. Bueno, está bien, no tenemos otro contexto. Bueno, pero en todo caso, en este contexto, que el pueblo lo debata, ese es el contexto histórico que tenés, que lo debata, pero que no quede circunscripto al Congreso, porque aparte aquí lo que está ocurriendo con la deuda es que se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Entonces, que no sean unos pocos representantes los que hipotecan el futuro de la Argentina, sino que en todo caso, si de lo que se trata es de arribar a un acuerdo con el fondo, que se establezcan cuáles son las condiciones de ese acuerdo y que eso lo haga el pueblo a través de una consulta popular. Aquí hubo una consulta popular por el tema del Bigle, y hubo una consulta popular, ¿por qué no? Y hubo una consulta popular y dio positivo, y una consulta popular por la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en 1990 y dio negativo. Es decir, la consulta popular después de un debate puede dar de un lado, puede dar del otro. Pero en todo caso es el pueblo el que se hace cargo de lo que define, y no a través de representantes que sabemos todos, que esconden lo que van a hacer y después votan a las 3 de la mañana un entendimiento que tratan de vendérselo como muy positivo, cuando en realidad sabemos que lo que nosotros estamos convalidando es una maniobra geopolítica, es una acción financiera tramposa y es un ilícito que está en tribunales. De manera que lo que se está planteando como algo totalmente lícito es incorrecto. Lo que el objeto de discusión es una maniobra. Sí. Entonces vuelve a transformarse en una maniobra en algo lícito cuando no lo es. Lo que yo pienso, la mirada que yo tengo respecto a lo que vos planteas es que digamos que no va a existir esa convocatoria a que el pueblo lo defina a través de un plebiscito. No va a existir. Lo que va a existir es un acuerdo, y como no va a existir eso, habría que plantear qué otra herramienta, si desde el establishment político no se plantea la convocatoria a un plebiscito, no sé, desde la calle es la otra alternativa. Daniel, es que el establishment político no se plantea ni la investigación de la deuda anterior. No, nada, claro. Recordemos a Axel Kicillof en el 2014. Néstor Kirchner pagó la deuda sin mediar ninguna pagó la deuda, pagó un pedacito. Sí, pagó algo, sí, bueno, sí. Pero no sacó el fondo de encima en ese momento. Y llegó a un acuerdo con el fondo, con el Club de París, Axel Kicillof, que fue el encargado de esa negociación, que todavía estamos pagando. Sin ninguna quita y el arreglo con el Club de París depende del arreglo con el fondo. Sí. Entonces, los que quieren el arreglo, más allá de la ilegalidad, los que quieren el arreglo tienen argumentos para arreglar. Yo no digo que no tengan argumentos, pero lo interesante sería que el pueblo argentino, para eso serviría una consulta popular, supiera de qué estamos hablando. Es decir, que vos sepas, es decir, si a vos tenés que pagar, te dicen, usted tiene que pagar, no sé, 20.000 pesos por mes. Vos no sabés bien de qué coño tenés que pagar 20.000 pesos, y de pronto sería bueno que, aunque decidas pagarlo, sepas que estás pagando una estafa que te hicieron. Es bueno porque sabés, por lo menos, el cuento del tío no te lo van a hacer 2 veces. De lo contrario, el pueblo argentino está pagando algo que falsamente cree que es legal y legítimo, cuando es ilegal y es ilegítimo. Entonces, me parece que si el pueblo sabe de qué se trata, el pueblo puede decidir, porque hay un viejo dicho que dice
creo que es un dicho español, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es decir, más vale, arreglar mal, pero arreglar antes de ir a un pleito que seguramente puede ser más penoso. Entonces, yo no digo que no exista esa posibilidad. Lo que digo es que el pueblo sepa de qué se trata, y al saber de qué se trata el pueblo, también obliga a los actores que están en la negociación a tener una mejor ingeniería y a que esto sea menos lesivo para los intereses del pueblo argentino, porque digámoslo con todas las letras, el sector financiero sabe cómo defenderse de todas estas maniobras porque son beneficiarios de estas maniobras. Hay sectores de las capas altas y de las capas medias altas que también saben cómo defenderse de estas maniobras, pero los sectores empobrecidos de la Argentina, y sobre todo los niños y adolescentes, no saben cómo zafar de esta maniobra, no la entienden, no la conocen, pero son los que la sufren en la carne, en la educación, en la cultura, en el acceso a los servicios. Entonces me parece que es bueno que el pueblo por lo menos tenga conciencia de que ese precio altísimo que paga la Argentina, con la mitad de su población en la pobreza y 6 de cada 10 niños y adolescentes en la pobreza, y con más de 5 millones de personas pasando hambre, ese precio es el precio no por acciones virtuosas, sino por acciones delictivas de una dirección político-financiera que ha hecho de la Argentina realmente un país deudor permanente, que se desangra sistemáticamente con una deuda realmente que no le ha generado absolutamente nada, cosa que dijimos al principio, porque de toda esa deuda realmente no hay nada. No pueden decir que hay una escuela, no pueden decir que hay un kilómetro de ruta, no pueden decir que hay nada, y esto es lo pavoroso. Argentina paga y cada vez debe más plata. Esto es realmente pavoroso, y es increíble que el Congreso de la Nación, que en 2010 se comprometió, después casi de 30 años de vida democrática, se comprometió a auditar la deuda externa, 11 años después tampoco la audite. Es decir, vamos para 40 años de vida democrática. Eso fue una y el Congreso nunca auditó la deuda externa. ¿Y por qué no audita la deuda? Porque iban a salir los nombres de todos los delincuentes. ¿Y los delincuentes quiénes son? El coro griego que hoy dice: hay que honrar las deudas, que son los mismos que nunca pagaron las deudas de correo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, lo de Mauricio Macri es increíble, y dice que hay que hacer un nuevo contrato moral. Bueno, yo hice un tuit, digo, ¿de qué? ¿Vos para la moral necesitas un contrato? Sí, lo leí. Pero en la Argentina no hay una ley de ética pública, no alcanzaría con cumplir la ley de ética pública. ¿Qué nuevo contrato moral? ¿Por qué nuevo? ¿Qué, hay una nueva moralidad en el mundo? Sí. ¿O no las cosas para que prescriban los hechos de inmoralidad de los anteriores, incluido él? Bueno, incluido lo de él, claro. Pero fíjate, nosotros estamos... Y los medios de comunicación más importantes, más significativos, más poderosos, le dan cabida a un tipo que no tiene la más mínima autoridad moral para hablarnos de un contrato moral. Entonces, lógicamente que la Argentina está enmarañada, y no al cohete ganan algunos libertarios que lógicamente ganan con ideas que son absurdas, que no se implementan en ninguna parte del mundo, pero que tienen respaldo, no tanto las ideas, tienen respaldo ese repudio a una dirigencia política que no termina por asumir un proyecto de país. El tema de la deuda sería un tema menor si vos tuvieras un proyecto de nación, porque la Argentina podría crecer a tal velocidad y con tanta fuerza que en definitiva con el paso del tiempo la deuda podría ir licuándose. Si a eso sumás que hay inflación en dólares y eso podría licuar parcialmente el volumen total de la deuda, y el país crece, en términos relativos la deuda se achica y deja de tener gravitación. Pero al no tener proyecto de país, al no tener un plan estratégico para la Argentina se debate en un círculo vicioso donde, como en una calecita, siempre volvés a la sortija y lógicamente el que maneja la sortija siempre te hace que pases de largo con tu mano y no te la da nunca. Si no salimos de esa calecita tramposa en la que estamos,
es imposible que el país salga adelante. Y para eso se necesita, sí, ahí sí se necesita un gran acuerdo, que no es un acuerdo del 100%, pero es un acuerdo que puede involucrar el 70 o 80% de los argentinos, pero que tiene que ser con reglas muy claras, muy transparentes, donde todo el esfuerzo tiene que ir al trabajo, la producción, la inversión, la reforma tributaria que necesitamos en la Argentina, la reforma agraria que necesitamos en la Argentina, la reforma financiera que necesitamos en la Argentina. ¿Para qué? Para que el trabajo sea el gran premio, para que la inversión sea premiada, para que el estudio sea premiado, para que el esfuerzo. Entonces sí, yo comparto una sociedad de méritos, pero una sociedad justa, donde los méritos los tenés porque todos están de la misma línea de largada, y el más rápido llegará antes, pero no porque uno sale a los 10 metros del final y el otro a los 200 metros del final, donde uno va a ganar de manera inexorable y el otro va a perder de manera inexorable. Esa es la sociedad que tenemos que superar, que tenemos que dejar atrás y a la que tenemos que convocar a la gente, porque nuestro pueblo, incluso en nuestra Constitución, nos da lugar para que un proyecto de país como el que estamos planteando sea perfectamente viable. Es más, si respetáramos buena parte de nuestra Constitución Nacional, empezando por el tema del artículo 14 bis, con todos sus derechos, o el artículo 24, juicios orales por jurado, en lo cual terminaríamos con esta corrupción de que los jueces corruptos dictaminan lo que les conviene a sus intereses y no lo que realmente es justo, porque tendríamos juicios por jurados, o el artículo 123, que le daría a los municipios un poder infinitamente superior al que tienen, y entonces la política emergería desde abajo hacia arriba, y no como es hoy, que el arriba domina al abajo, y el arriba a su vez es dominado por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vos has tergiversado absolutamente cualquier principio democrático que se basa fundamentalmente en el respeto a cada uno de los miembros de una sociedad, a la dignidad política, social, cultural de cada uno de los miembros de la sociedad, y que eso emerge justamente de abajo para arriba. Aquí se han alterado, incluso violando la Constitución Nacional, se han violentado estos principios, y nosotros vivimos realmente en una democracia de muy baja intensidad. Una democracia de muy baja intensidad, donde solo te convocan cada 2 años a que votes entre una oferta que está básicamente predeterminada y manipulada por el poder, lo que Cristina en su carta llama el poder real, ¿no? El poder económico más concentrado. Que a su vez el poder económico más concentrado es el dueño de los grandes medios de comunicación. Y vamos a de este no. Y no, de este no, y de otros tampoco. Felizmente todavía hay márgenes, y la tecnología nos permite cada día más márgenes por fuera de ese poder, y me parece que eso es lo que nosotros deberíamos empezar como pueblo a aprovechar, justamente para que por vías distintas a las tradicionales, a las que necesitan mucho dinero para funcionar, por otras vías podamos empezar a soñar una Argentina distinta, a imaginar una Argentina distinta, y a construir poder político en torno a esa otra Argentina que no puede ser la continuidad de esta. Es decir, en algún momento Argentina tiene que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado con esto, y ahora tenemos que cambiar. Bueno, tenés 1 minuto y después te sacamos del aire. Te podés ir a la playa si paró de llover. Paró de llover, sí, acá está lindo, pero no está lindo, está gris, con viento, y bueno, realmente, mirá, si tuviera que decir algo, es que también tenemos que cambiar la filosofía. Estábamos en la playa ayer con una proporción de playa, y 2 días antes con sol además, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuánto vale el sol, el aire que estamos respirando, esta porción enorme de playa que estamos disfrutando, este mar gigantesco que estamos disfrutando? ¿Cuánto vale esto? Y bueno, eso, como decía la propaganda, eso no tiene precio. Y si volviéramos a concebir la vida por aquellas cosas que no tienen precio, es probable que empezaríamos a imaginar una vida distinta.
Seguro. Porque las grandes cosas de la vida no tienen precio. Y lo que tiene precio es simplemente de utilidad, y lógicamente, si nos ayuda a mejorar la calidad de vida, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero el dinero en sí no tiene ningún sentido. El dinero sirve solamente en tanto mejora la calidad de vida de los seres humanos. Y si se concentra en pocas manos, en detrimento de muchos, el dinero se transforma en una verdadera porquería. Para volver a darle sentido al dinero, el dinero tiene que llegar a todas las manos. Y lógicamente que tiene que llegar por el solo hecho de existir. Y luego, por el solo hecho de existir, cada uno de nosotros tiene el deber de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado. A cada uno de nosotros la sociedad nos ha dado mucho, tanto como que nos ha permitido por muchos momentos de nuestra vida ser personas felices. Y eso que nos ha dado, nosotros tenemos el deber de devolverlo. Y eso se devuelve con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con aplicación, con buenas ideas, y creo que de esa manera nosotros estaríamos generando una cultura distinta a la que plantean los libertarios, que los libertarios plantean cosas absurdas, porque omiten en su análisis económico que el primer origen de toda la riqueza es el propio planeta, si vos querés el cosmos, y eso lo omiten. Te propongo, si querés... La otra fuente de riqueza es el trabajo, así que... Si querés, creo que... si mañana no hay sol y te podemos contactar de vuelta, por ahí podemos hablar un rato sobre el tema de la propuesta de los libertarios, que me parece que es un tema interesante para esclarecer a la gente sobre estas ideas. Ahora ya nos vamos yendo con un temita a la tanda y seguimos después de la tanda. Perfecto, chau. Lo sigo escuchando. Abrazo. Chau, chau. Chao, hasta luego. Ya estamos de vuelta con ustedes después de la tanda y creo que ya está en línea mi amigo, ex diputado, ex legislador, jurista, cineasta, bueno, tiene un montón de títulos, pero en este caso mi amigo Julio Raffo. Ese es el mejor título. Bueno. Y Julio, te queríamos consultar en tu carácter de hombre de leyes, por un tema que, bueno, está siendo debatido en la sociedad, y que me refiero al sobreseimiento que recibió Cristina Kirchner en respecto de la causa de Otesur, ¿sí? Hago una breve introducción, que sabemos que Cristina tiene una cantidad de causas que están en curso. Algunas fueron ya sobreseídas, como la causa del memorando de Irán, y la causa del dólar a futuro, que eran las causas, digamos, más que se veían con más claridad, que tenían un perfil más político. Pero bueno, queríamos saber tu opinión sobre esta decisión de la Cámara de sobreseer esta causa. No sé si es lo estoy diciendo bien. Si eso no, es el tribunal oral. Todavía la Cámara no resolvió. La casación, que es la que no ha ido, va a ir porque el fiscal dice que está... Bueno, en primer lugar quiero agradecerte tu llamado, querido Daniel, y saludar a la gente de los oyentes y la gente de la producción que hace posible siempre que el programa exista. Al igual que sus conductores, naturalmente. Bueno, hecho esto, debo decir que creo que esto acá hay que analizarlo en diferentes niveles, ¿no? En diferentes, como la cebolla, tiene capas esto. El primer nivel, debo decir, que yo creo que todos sabemos, aún los más kirchneristas, por lo menos algunos de mis amigos más kirchneristas, algunos de ellos con cargos que han tenido cargos importantes, ¿sí? Saben que el kirchnerismo es záfano, saben, lo han dicho prominentes, como que la señora Vilesa de Santa Fe lo hizo, claro. Dijo, no, se sabe y se robó. Lo que sí se pretende, a mi juicio de una manera muy torpe, legitimar, o aceptar, bueno, pero en todos los gobiernos se robó para la política. Esto motivó, me acuerdo, un artículo del distinguido periodista y amigo Weinfeld, que yo le contesté, porque decía, no se robó más de lo normal.
Yo le contesté, no hay robo normal, querido amigo. No existe robo. Todo robo es patológico. Todo robo debe ser ahí. Además, como introducción general, yo debo decir que es verdad que se ha robado para la política, pero hay dos maneras de robar para la política. Una, para bien o para mal, pero la que se vivió en la década del 70, la menos romántica, que se le cruzaba un auto a los señores Bungibono, se arriesgaba la vida y la libertad, y se lo llevaba y se les robaba y se les exigió, se les extorsionaba y pagaban. Pero ese dinero era de los bonos, estaba asegurado, no asegurado, no sé, no era del Estado. Porque el dinero del Estado es el dinero de las camas de los hospitales, es el dinero de los medicamentos de los jubilados que no tienen para comprar medicamentos, es el dinero de las escuelas, es el dinero de la seguridad nacional, es el dinero del Estado. Ese robo de los años 70, o apropiaciones de los años 70, digamos la palabra que queramos, tenía un acto de valentía y de jugársela, y segundo, de no se le robaba al Estado, que era robarle a los más menesterosos, a los más pobres, a los que más necesitan esos recursos. Por eso acudió Pino, o hizo suya, no sé, pero vos lo hemos acompañado porque hemos construido junto contigo y otros compañeros al lado de Pino. La corrupción mata. Exacto. La corrupción mata, decíamos. Y seguimos pensando que la corrupción mata. Entonces, que ese robo que dijo la señora Bielsa, que no es precisamente una persona de la coalición cívica, ni del PRO, ni de la embajada, sino que es una persona de la entraña del peronismo de Santa Fe, dijo, sabemos que se ha robado. Bueno, primer telón de fondo es este. En este marco se produce algo que los romanos decían escándalo fori, algo que es escandaloso. ¿Por qué? Porque se produce un sobreseimiento que no se ajusta a la lógica jurídica de la aplicación de las normas, de sustancia y de forma. Desgraciadamente, sabemos que en todos los sistemas jurídicos es una naturaleza. Había un juez norteamericano famoso que Holmes, que dijo, las leyes y la Constitución dicen lo que las leyes y lo que los jueces dicen que la ley y la Constitución dicen. No, es ineludible esto, que venga un ser humano, le da y la aplique. Yo siempre en mis clases de estas materias de interpretación de la ley cuando la casa en la duda, recordaba el famoso caso de Dred Scott en Estados Unidos, que fue uno de los detonantes de la guerra civil de la Corte Suprema Norteamericana, que con un esclavo que invocaron la libertad, la igualdad, y la Constitución decía que todos los hombres nacen libres, iguales, con igual derecho a buscar la felicidad, perfecto, muy bien. Y entonces cuando llega a la Corte dijo, sí, es verdad que todos los hombres nacen libres, iguales, pero ¿dónde dicen que los negros son hombres? Claro. No dice. Es más, esas personas negras entraron como mercadería importada. Hay un comprador y un vendedor, como cualquier otra mercadería. Nunca una persona que entró como mercadería importada de esclavo va a poder ser ciudadano en Estados Unidos, porque para ser ciudadano hay que ser persona libre, y estas personas fueron mercadería. Eso dijo la Corte norteamericana en el caso de Dred Scott, que insisto, fue uno de los detonantes de la guerra civil, que lo tuvo 4 años matándose uno contra otro. Bueno, dicho esto, el otro nivel es el nivel de las normas que se han aplicado. La corriente filosófica del derecho que he participado y participo, la que se llama teoría ideológica, que es una concepción existencial del fenómeno jurídico, se predica y se ha predicado siempre que una de las peores formas de la injusticia es la que se hace en nombre de la ley, buscando los intersticios para que el Scott siga siendo esclavo, con ese argumento, o para liberar a los ladrones de sus responsabilidades ante la sociedad. Porque acá se han llevado puesto dos cosas. La norma sustancial, cuando se le aplica el de lavado, sufrió una modificación. En la primera etapa de esta normativa, para que hubiese delito de lavado, tenía que ser dinero de otro que se lavaba, no el dinero propio, de otro y de origen ilícito. Después se modificó y dijo, no, también se puede lavar dinero propio cuando es dinero ilícito, cuando es dinero que no está en el circuito legal de dinero, sino que se lo blanquea, se lo saca del circuito ilegal, negro, debería ser, y
se lo pasa al circuito legal blanco, eso es blanquearlo. Bueno, pero este agente con ese escándalo del alquiler de los hoteles de la familia Kirchner, que se lo alquilaban a dos grandes alocadores de hoteles, Cristóbal López y Lázaro Báez. ¡Oh, casualidad! Y Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, sí. Pero Cristóbal López, el gran concesionario de los casinos, beneficiado por decretos de Kirchner, que le prorrogaron las máquinas, les iba a poner más máquinas, les dieron todo. Los grandes propiciadores del juego de los casinos se llaman Néstor Kirchner. Claro. Y el otro, el Lázaro Báez, que pasó de ser consejero de banco a multimillonario. ¿Por qué? Por la obra pública. Y con lo que todos sabemos, y de los testimonios que vinieron contando la plata en la Rosadita, los hechos están en las declaraciones de la Cámara esta de los constructores, de la Cámara de Empresas Constructoras, Wagner, y etcétera, que llevaban la plata, los para. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo este tribunal? Acá hay dos leyes. Una que excluía como delito cuando no era cuando era dinero propio, porque solo era dinero ajeno, y después se endureció y se metió el propio. Y sí, pero acá no hubo diferentes delitos de blanqueo en cada operación, uno con la ley vieja y otro con la ley nueva. Es un delito continuado, dijeron. Es el mismo delito. Uh-huh. Como las distintas operaciones bancarias, era una operatoria de un mismo delito. Por consiguiente, ese mismo delito único comenzó el primer día que hicieron el blanqueo, y al último entran dentro de la ley penal más benigna. Entonces le aplicamos la primera, y la primera dice que tenía que ser dinero de otro. Como no era de otro, que era de ellos, esto es una aberración. Ahora, saliendo del tema, digamos, específico y técnico, jurídico, sí. A ver, a ninguno, creo que si le preguntáramos a los argentinos si le parece bien que a un presidente honesto, cuando sale de sus funciones, el Estado le regale una casa y le garantice un salario hasta el día que se muera digamos, para que tenga una muy buena vida, a mí me parecería algo totalmente razonable, me parecería algo razonable para quien cumple una función de tanta responsabilidad respecto del Estado. Ahora, que los presidentes, y ya no es Cristina, ¿no? Porque Macri, bueno, lo de Macri ha sido quizás mucho más grave, hagan negocios estando en las funciones públicas, ¿no? La verdad que ya solamente eso es una monstruosidad, ¿sí? Porque se presta para, digamos, para la distorsión de todo el marco de análisis. Y esto me parece que también tiene que ver con este tema, ¿sí?, de que no se puede hacer política sin dinero, ¿no? Claro. Que es la justificación en el fondo de todas estas conductas. Sí, bueno, porque si no hay dinero después no se puede hacer. ¿Cómo se banca una campaña que cuesta $100 millones? Claro. Bueno, es el justificativo, ¿no? Es el justificativo. Eso no se va a hacer para poder salvar a la patria tenemos que ganar las elecciones. Y para poder ganarlas, claro. Y para poder ganar las elecciones tenemos que tener recursos para comprar voluntades, comprar votos, hacer campaña, etcétera. Y de paso nos compramos una cartera de $30.000. Claro, pero claro, no, eso me lo decía un amigo, paradojalmente un amigo que justificaba, pero me hacía una observación que es muy humorística pero muy profunda. Dice, mira, esto de robar para la política es como hacer la gárgara, me dice, viste que haces una gárgara y después escupís y algo te queda en la boca, algo te queda siempre en la boca. Ahora, si la gárgara es rica, cada vez que haces te queda un poquito más, me dice. Y cuando llega un momento no te das cuenta, la estás tomando toda la gárgara. Claro. Bueno, pero quería una frase final cortita sobre la tercera aberración, que es la procesal, porque este tribunal oral no tenía competencia, de acuerdo al Código Procesal, para no hacer el juicio, salvo podía hacerlo si hubiera un hecho nuevo que demostrase palmariamente que no hay ningún hecho nuevo que le permita sobreseer en esta etapa del juicio. Por eso están diciendo el juicio debe hacerse, porque procesalmente
el tribunal solo frente a un hecho nuevo que demuestre, hay que alegarlo y hay que probarlo, pero no se ha invocado ningún hecho nuevo. Simplemente se ha dicho, mire, resulta que ahora nos damos cuenta la norma la anterior era más benigna, por consiguiente, y los trafalarios que el mismo tribunal ahora que dijo que debía hacerse en juicio, lo está ahora diciendo que no hay que hacerlo porque está sobreseído, sin que haya un hecho nuevo que lo justifique. Entonces se han llevado puesto la ética, se han llevado puesto la norma de fondo y se han llevado puesto la norma procesal. Es lo que los romanos decían escándalo fuori, ¿no? Eso es escandaloso. Esto la verdad que a mí me hace un daño muy grande hoy, que además casi 50 años acerca de la enseñanza institucional del derecho. En mi primera designación como ayudante de alumno fue en 1968. Tengo la resolución. Ayer, vos sabés que ayer casualmente vi una película que trata sobre un tema jurídico y que tiene que ver en algún sentido con lo que estamos hablando ahora, que se llama Historia de un crimen. No sé si la viste. No la he visto. Es una película que, bueno, que no la voy a contar por si alguien la quiere ver, pero básicamente, y te la recomiendo que la veas porque es muy interesante, que tiene que ver con esto de la manipulación de la ley para beneficiar a unos u otros, ¿no? Pero muy interesante. A veces un término en la redacción de un código te cambia todo el sentido de una ley. Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Bueno, yo tengo esperanza, pero ahora el fiscal va a apelar, por lo menos va a apelar, porque hay muchos casos que no han apelado. Cuando lo absolvieron por el tema del exhibimiento ilícito, Ollarville, el juez distinguido, Ollarville, los absolvió, el fiscal no apeló. Dicen, y se salió en el diario, que la tenían los hijos secuestrados, amenazados para que no apelara. Lo que no entiendo, por cómo eso no se denunció y no se investigó. Bueno, el asunto es que hubo casos que no se apeló. Acá se va a apelar. El tribunal de apelación, que es la sala, creo que la sala 1, fue el mismo tribunal que da la inocentar a Cristina en la causa del dólar, que es una causa confusa para ser técnicamente, la política judicial y no judicial, un acto político, estaba discutido. Yo ahí alguna duda yo también tenía, debo decirlo con sinceridad, pero la mirada, ahí está una señora Figueroa que es de justicia legítima, y los militantes de justicia legítima parece que más que jueces son militantes, ¿no? No sé qué va a terminar pasando. Yo tengo esperanza. Cristina tenía 7 causas. 3 han sido sobreseídas. Uno de ellos es esta, que hay que ver qué dice de acá. Pero quedan 4. Una de las cuadernos que están saliendo de las conversaciones de Barata, diciendo la coima, como iba, como venía. Yo tengo la esperanza, la ilusión, que esto termine como el corrido de Rosita Alvídez, que es un corrido mexicano famoso de los tiempos de la Revolución, que dice... en el momento el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De los 3 tiros que le pegaron, solo uno era de muerte. Entonces yo creo que acá el día que la terminen poniendo presa a esta señora y a los ladrones que con ella operaron sobre el patrimonio de los argentinos, va a estar de suerte, porque de 7 causas que tenía, solo en uno en duelo, ¿no? Es como Rosita Alvídez, ¿no? El drama, esa es mi esperanza, esa es mi ilusión. El drama es que si eso ocurriera y ocurriera también que lo procesaran a Macri con todas las causas que de vida, estaríamos frente a una situación institucional compleja, ¿no? Cuesta imaginárselo, ¿no? 2 expresidentes presos y los 2 bloques que manejan el poder en Argentina tolerándolo. Debo decir, porque muchas veces lo ven en social y amigos, no, pero vos criticás contra Macri. Perdón, yo le hice una denuncia penal a Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando no convocaba las elecciones de las comunas. Está en los diarios, se pueden encontrar por Google. Le hice una denuncia penal al señor Lostri, ministro de Macri, por los negocios como vendían las demoliciones de los edificios patrimonio histórico, que no se podían demoler, y pagando cierta cantidad de dinero te autorizaban la demolición. Y hice otras denuncias penales
de los negocios que hacían en la ciudad de Buenos Aires, conjuntamente el bloque, el Frente para la Victoria, como se llamaba en ese momento, y el bloque del gobierno de la ciudad de Macri. Así que por lo menos le he tirado 3 piedrazos fuertes que miraron todos en un pantano que no así que estamos jodidos. Claro, pero entonces no me van a señalar a mí que estoy del lado más, al contrario. No, claro. Claro, no al contrario. Ahora, de denuncia penal que no le hice porque nunca tuve la evidencia que me permitiera ir. La otra la tuve porque era legislador y tenía acceso a los expedientes, a las cosas y las veía. Pero lo que sí defendí, aquí no sabes, a Pino Solana, de las querellas que le hacía Aníbal Fernández cuando lo denunció porque dice que quemaban los trenes. Sí, me acuerdo. Como método de promover su película la próxima estación, ¿no? Qué bochorno. No, era un bochorno. Y la denuncia, y bueno, y otras querellas que le había hecho Menem, cuando Pino dijo, Menem no es el tigre de los llanos, sino la comadreja de los llanos. Era muy ocurrente. Bueno, vos lo trataste mucho también como yo. Así que tengo la conciencia tranquila. He sido, por lo menos en mis combates, he sido ecuánime, he tirado fuerte para los dos lados. Bueno, Julio, como siempre, tu palabra nos ilumina los temas jurídicos con la visión de alguien que además lo mira desde las alturas del derecho, ¿no? La filosofía del derecho. Muchas gracias, lindas palabras que me decís. Y aprovecho que te tengo en línea para proponerte algo, porque a veces el programa se nos hace un poco pesado, ¿viste? No tenemos buenas noticias, todo lo que decimos nos bajonea. A mí me encantaría poder convocarte un día para charlar un buen rato sobre el Quijote de la Mancha, que sé que sos un experto en el tema. Tengo un libro de unas 400 páginas terminadas que le han mandado algunas editoras. Vino la pandemia y se paró un poco las publicaciones, que se llama Viaje por dentro del Quijote. Yo soy de mi adolescencia que iba de campamento, llevaba en mi mochila una versión de bolsillo de Pasacalpe, completa, no reducida. Eran 2 tomitos amarillos de Pasacalpe, como libro de post francés, y llevaba a veces un tomo 1, a veces el tomo 2, y en mi adolescencia, que es un libro que leo constantemente. Lo juego, lo releo, lo hago, y escribí 400 páginas de reflexiones sobre el Quijote y las cosas que hacía. Bueno, sabía que estabas en esa obra. Me alegro que esté terminada y que ya esté buscando imprimirse y salir a luz, ¿no? Así es, estamos en eso, sí. Pero con todo gusto, cuando quieran. Y además, a mí me encantaría que alguien desde la mirada del Quijote reflexione sobre la Argentina, ¿no? Porque la Argentina es un país tan singular, ¿no? Si explicar lo que nos pasó, lo que le pasó a la Argentina desde la década del 70 hasta ahora es una tarea compleja, y la verdad que para salir de esto vamos a necesitar más de una quijotada, ¿no? Bueno, mira, yo te puedo adelantar una pincelada. Los antagonistas, Don Quijote y Sancho son los protagonistas. Los antagonistas de toda la epopeya de Don Quijote son sectores del poder. Claro. Y sectores del poder que algunos se presentan muy amigablemente como sus amigos: el cura, el barbero y el bachiller. O sea, el bachiller es la academia institucionalizada, el bachiller Sansón Carrasco. El barbero es, podría decir, la burguesía acomodaticia con el mundo de los negocios. Y el cura es la visión de la iglesia de aquella época y de muchos años antes, durante y después. Las instituciones, digamos. Las instituciones y los poderosos. Solo, mirá, solo encuentra aprecio y tolerancia en un señor excepcional, que es un señor caballero verde de Pacabán, que es un tipo menos, pero que lo trata bien y lo trata con respeto. ¿Y en quién más? Y en un ladrón, un jefe de ladrones, que al final de la última, digamos, cuando está ya por terminar el Quijote, se encuentra con una banda de ladrones y que lo trata con toda consideración y dialogan bien, porque todos los otros dialogan diciéndole usted es loco, o burlándose de él.
Claro. En general todos, el duque, cuando llega a la casa del duque, que lo hacen las reír, le dan el gobierno a Sancho Panza para burlarse, y Sancho Panza hace un gran gobierno y establece unas máximas que son precedentes, a mi juicio, de muchos principios del derecho penal actual, en duda en función del reo, y mucho ecuanimidad, la justicia por encima de las formalidades. Mucho, bueno, pero mira, no me da la lengua porque después van a tener que cortarme para echarme el programa. Bueno, no, pero vamos a hacerlo porque Sí. me parece que también de los clásicos, de los grandes autores, podemos sacar grandes experiencias para mirar para mirar lo que nos rodea y tratar de entenderlo, ¿no? Porque Y yo te voy a hacer un pedido a vos y un pedido a los oyentes, sí, que tengan interés en el tema. Busquen en Google, porque no es muy larga, pero lo que se llama de Miguel de Unamuno, sí, La tumba de Don Quijote. Porque Unamuno escribió un libro también que me citó a mí así en su paso, que se llama Vida de Don Quijote y Sancho, que es también un comentario del Quijote, ¿no? Analizando todos los episodios, los principales episodios. Pero tiene como prólogo un texto que se llama La tumba de Don Quijote, porque propone la santa cruzada de ir a rescatar la tumba de Don Quijote. Y como hacer esa película y que está en manos de los curas, los barberos y los bachilleres, y los que eran sus antagonistas, se apropiaron de él, se apropiaron las academias, se apropiaron claro, a mucha gente que se apropiaron y tienen capturados los que eran los más diferentes a él, se apropiaron de él para esterilizarlo como una cosa estereotipo. Tómense el trabajo, busquen ahí Miguel de Unamuno, La tumba de Don Quijote, y ese poder que tiene lo vamos, léanlo, porque es una introducción a la filosofía de Don Quijote extraordinaria. bueno, lo vamos a leer para tener fresco material la próxima vez que hablemos. Muy bien, un gran abrazo y gracias por llamarme. No, gracias a vos, Julio, por estar siempre presente en estos micrófonos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchamos, Julio Raffo, profesor universitario, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ex diputado nacional, ex fundador de Proyecto Sur, del movimiento Proyecto Sur, un amigo. Vamos a escuchar un temita más de Jorge van der Mole y después les cuento un poco sobre el recital que escuchamos allá. Bueno, y escuchábamos por Jesús Amaya, no era la versión que quería escuchar, pero bueno, fue la que salió, el tema solo de Jorge van der Mole. Quería comentarles que ayer tuve la suerte de ir a escuchar su recital en el Conex, Ciudad Cultural Conex, y la verdad que fue fantástico, un recital bien de estilo trovador, Jorge van der Mole con sus guitarras, el solito arriba del escenario, desplegando su arte. Yo diría que hoy van der Mole debe ser uno de los autores más importantes que tiene la Argentina. Es un equivalente a un Silvio Rodríguez para Cuba, o a un Pedro Guerra para España, o Joan Manuel Serrat para España. Jorge van der Mole es autor de temas hermosísimos que difundieron originalmente Baglietto, Silvina Garré, ahora Nahuel Panisi, y se los recomiendo especialmente que pongan atención a las letras de este autor, que es una maravilla, ¿no? Quizás su canción más conocida es la que escuchamos anteriormente, Oración del Remanso, ¿no? Que es una obra maestra, que nos introduce en el mundo de las orillas del Paraná, en el mundo de los isleros, con una potencia en sus imágenes fenomenal. Así que bueno,
un autor para tener en cuenta. Y ahora vamos a escuchar otro temita, ¿sí? Quizás el primer tema que yo conocí de Fan der Mole allá por la década del 80, cantado por Silvina Garré. Ahí estuvo Silvina Garré con esta canción del Pinar, una voz para enamorarse. Sí. Bueno, y un comentario que quería hacer acá mi compañero Daniel sobre el Quijote. Sí, sobre lo que comentaba el amigo Julio Raffo, es un ensayo, El sepulcro de Don Quijote, que escribió Miguel de Unamuno. Serán unas 5 carillas. Van a encontrar el enlace, el que quiera, el que esté interesado, el que haya quedado con inquietudes sobre el tema, en la página de Facebook de La Brújula. En los comentarios del programa en vivo de hoy, ahí va a estar el enlace al ensayo de Unamuno. Bueno, y de paso vamos a ir comentándoles que mañana vamos a tener también un programa muy interesante, donde aparte de Mario, vamos a tener una... Si llueve. Si llueve, sí. Una especialista, doctora en antropología, que nos va a hablar de el fenómeno de las ciudades intermedias, ¿no? Y de cómo crecen las ciudades. Es uno de los problemas estructurales que tenemos en la Argentina, ¿no? Los conurbanos, el crecimiento de la pobreza ha impactado estructuralmente en cómo se han ido desarrollando las ciudades, y revertir todo esto, bueno, ayer tuvimos un sopapo de realidad con el tema de la lluvia y las inundaciones en varios barrios porteños y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, porque es un combo, ¿no? Por un lado, el impacto que ya estamos viendo día a día del cambio climático, ¿sí? Con lluvias torrenciales y con incendios y sequías por otro lado, por un lado, ¿sí? Inundaciones por otro. Y el impacto de la falta de planificación urbana en nuestras ciudades, que hace que todo eso se vuelva mucho más complejo, se vuelva mucho más difícil de manejar, ¿no? Sí, recordemos que en la campaña antes de las elecciones, Macri salía con su latiguillo que en Buenos Aires no se inunda más. Capital no se inunda más porque hicieron un montón de obras y se sigue inundando. Bueno, y otro tema que vamos a tratar mañana, y que para mí es un tema que me intriga profundamente, y que me parece que es un tema sobre el cual hay que reflexionar. Ustedes saben que los martes tenemos normalmente una columna sobre Chile, ¿verdad? Venimos siguiendo el tema chileno con nuestro amigo Méndez, que nos mantiene informado y asesorado sobre lo que está pasando allí. Y por un lado vivimos con un enorme entusiasmo todo el proceso del lanzamiento y la conformación de la Asamblea Constituyente chilena, que nos parece que está marcando todo un hito de transformación en la sociedad chilena. Y como contrapunto de esto, nos recibimos el balde de agua fría de las elecciones, las primarias para presidente en Chile, ¿sí? Donde se han decantado dos candidatos. Si bien es cierto que los dos candidatos que han emergido ninguno supera el 20 y pico % de los votos, con un 60% de abstención, con mucha abstención, sí, que son los temas que hay que estudiar. Pero el candidato que ganó, y que si sumamos todos los votos de la derecha le podría dar la presidencia de Chile, realmente es un Bolsonaro elevado a una potencia. Sí. O sea, defensor del gobierno de Pinochet, un hombre
bueno, de la derecha dura, y parecía que Chile se estaba encolumnando hacia otro lugar. Bueno, por otro lado, digamos que el segundo candidato es un joven de 34 años, que es sí este hombre. Bueno, los dos emergen por fuera de las estructuras de los partidos tradicionales, ¿no? Porque ni la derecha tradicional de Piñera ni la centro izquierda de Bachelet, para nombrar la última presidenta que emergió de ese acuerdo político, lograron imponerse, quedaron terceros, cuartos y más relegados. O sea que ahí se abre una pelea o una disputa por la presidencia de Chile que va a haber que seguir muy atentamente, y que si no se logra, como vos decías, ¿no? O sea, si no se logra conmover el abstencionismo para que vayan a votar, va a ser complicado, puede ser complicado. Por otro lado, bueno, también va a ser difícil gobernar, pero bueno, siempre es preferible un gobierno, ¿no?, que plantea cambios, que un gobierno conservador que se está mirando en el espejo de Pinochet. Es una cosa terrible. Y además, y lo que no es lo que es difícil de entender es que por un lado el proceso de la constituyente va en un sentido, y por otro lado el proceso electoral está marcando esta otra cuestión, sí, ¿no? Institucional. Pero bueno, como todo es relativo y depende desde qué punto de vista se mire, hay análisis muy muy profundos desde la izquierda más pura, con respecto a la crítica que se le hace primero al discurso de Boric, que se llama el candidato de centroizquierda, que teóricamente es de izquierda, no de centroizquierda, porque viene engrampado con el Partido Comunista como elemento, sí, pero él se separó, ahí hizo una separación del ahora sí, ya incluso está como hasta negando algunas relaciones con algunos referentes del Partido Comunista, prometiendo que no van a ocupar ninguna cartera. Bueno, hay una moderación justamente para tratar de conquistar el voto de centro, digamos, para que no se le vaya para el lado de Katz. Pero la crítica más profunda del sistema, del momento que está pasando Chile, es todo aquello que explotó en noviembre del 2019, ha sido como aplacado con este tema de la constituyente. O sea, sí, si bien yo no quiero entrar en el tema de, bueno, la revolución o reformismo, ¿sí? Vos hablas de los cambios, y el reformismo es cambiar lo necesario para que en el fondo nada cambie. Y la pandemia en el medio, que ha cortado las movilizaciones y las clases presenciales y el debate en la calle, ha desembocado en esta habrá que ver reacción cómo lo lee el pueblo chileno, pero sin lugar a dudas es un escenario, digamos, que hay que seguir con mucho detalle, ¿no? Bueno, un poco también lo que pasó en Perú, ¿no? En la última elección, y ver cómo termina desarrollándose esto, y apostar a que la constituyente siga, digamos, finalmente genere una nueva constitución para Chile, que sea un salto importante y que sea una referencia también para los países del resto de América Latina. Y bueno, ya con esto tenemos un temita más que nos gusta mucho, que también, como hoy decidimos musicalizar el programa con temas de Jorge van der Mole, elegimos
este último tema, que es un himno hermoso, interpretado por Baglietto, que Juan Carlos Baglietto es uno de los artistas que más canta a Van der Mole, y Lito Vitale. Y con esto yo me despido, los dejo con la música y nos vamos a ver mañana a las 12 del mediodía aquí por Radio La Luna en La Brújula en la Luna. Yo también me despido porque me llegó a esa capital. Bueno, les mando un saludo a todos nuestros oyentes y hasta mañana. Hasta mañana.